A veces Dios te trata de forma distinta que a otros. Y no es injusticia de parte de Dios, de ninguna manera. Eso es sabiduría de Dios. Piénsalo. Esa situación que estás atravesando o esa que miras a tu alrededor y parece que nadie más la enfrenta, o esa presión que te hace preguntarte si Dios se olvidó acaso de ti, o peor aún, si está siendo más severo contigo que con los demás. Te levantas cada día, quizás con una carga en tu corazón que otros no llevan, y miras a tu alrededor y parece que todos avanzan más tranquilamente mientras que tú sigues quizás atascado. La misma oración, la misma lucha, el mismo silencio, ¿te son familiares estas luchas? Quizás te preguntas por qué Dios no me trata como a otros, por qué su camino conmigo es tan diferente. Si piensas estas cosas, te invito a que consideremos por un momento la Santa Escritura. En Isaías capítulo 28, verso 29, dice algo muy especial. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Imagina un campo en la antigua Israel. Es temporada quizás de cosecha y el sol comienza a calentar y un agricultor sale temprano, lleva sus herramientas en su mano, observa el campo y no todo es igual. Aquí tiene trigo, por allá más lejos tiene cebada, más adelante tiene comino y en otra sección eneldo. Ahora observa cómo trabaja. Cuando llega el comino, no usa el mismo método que usó con el trigo. No saca el rastrillo pesado que aplasta todo a su paso. No, con el comino usa una vara delgada, golpes más bien suaves, pero precisos, lo justo, a la medida, para separar la semilla sin dañarla. Pero cuando llega al grano más fuerte, más duro, cambia de herramienta. Allí usa el trillo, hace una mayor presión. Pero incluso ahí, mira cómo lo hace. No pasa la rueda del carro sobre todo. No, no tritura en exceso, de ninguna manera. Más bien sabe exactamente cuándo parar. ¿Por qué? Porque cada semilla es diferente, cada planta necesita un trato distinto. Y aquí está el punto. Ese agricultor no inventó ese conocimiento, no lo aprendió en una escuela de agricultura. Isaías dice que esa sabiduría viene de Dios mismo. Dios le enseñó. Dios le mostró cómo tratar cada cosa según su propia naturaleza. Ahora considera lo que Isaías está diciendo, allí en el capítulo 28, verso 29. No está dando una clase de agricultura, por supuesto que no. Está usando una imagen que todos entenderían para mostrar algo mucho más profundo acerca del carácter de Dios, de cómo es Dios. Isaías está hablando a un pueblo que está siendo disciplinado, están bajo juicio y muchos están confundidos, algunos están quebrantados, otros están endurecidos. Y Dios les dice a través del profeta, yo sé lo que estoy haciendo. No trato a todos igual porque ustedes no son iguales. No uso el mismo método porque cada corazón es diferente. No aplico la misma presión porque cada alma tiene distinta resistencia. Soy maravilloso en consejo, diría el Señor, y grande en sabiduría. Y ciertamente Dios lo es. Él es admirable consejero y Él es la sabiduría misma. Esto es muy especial porque significa que Dios no funciona con fórmulas rígidas. No tiene un solo manual que aplica a todos por igual. No es un Dios de producción en masa, sino que Él ajusta, calibra, personaliza, pudiéramos decir,
Piensa en esto, el mismo Dios que amenaza también consuela. El mismo Dios que disciplina también sana. El mismo Dios que permite la prueba también pone un límite exacto a la prueba. Y todo eso fluye de esa sabiduría infinita de Dios. Matthew Henry dice lo siguiente: Dios varía su providencia según la necesidad de la ocasión. A veces usa misericordia, a veces corrección, a veces silencio, a veces intervención, pero nunca es arbitrario, siempre es sabio. Volvamos a la imagen que consideramos del agricultor. Cuando él toma el comino, sabe que esa semilla es frágil. Si usa el trillo pesado, la daña, la destruye, y entonces no hay cosecha, solamente pérdida. Pero si toma el grano duro y solo usa la vara ligera, no logra nada. La cáscara no se rompe, la semilla no se va a liberar, digamos. Es decir, cada herramienta tiene su propósito. Cada método tiene también su momento. Y eso es exactamente lo que Dios hace contigo. Cuando atraviesas una temporada difícil, no es porque Dios sea cruel, de ninguna manera. Es porque Él sabe exactamente qué tipo de semilla, podemos decir, eres tú, o qué tipo de semilla soy yo. Él conoce tu resistencia, tu fragilidad, tu composición, de qué estás hecho, como decimos. Dios sabe qué nivel de presión necesitas para que lo superficial se desprenda y lo valioso quede expuesto, como en la semilla. Y escucha esto con atención. Dios nunca usa más presión de la necesaria. Dios nunca usa más presión de la necesaria. Nunca. El texto es claro. El trigo es trillado, sí, pero no para siempre. No se tritura hasta convertirlo en polvo. El agricultor sabe cuándo detenerse. Así es Dios contigo. Tus aflicciones tienen un límite. Tus pruebas tienen una fecha de caducidad, de término. No son eternas, aunque a veces nos parece. El sufrimiento del pueblo de Dios siempre es temporal. Y eso es maravilloso. Tiene un propósito definido. Y cuando ese propósito se cumple, Dios se detiene. No un segundo antes, pero tampoco un segundo después. Pero la verdad es que todas estas cosas, aunque son tan especiales y tan hermosas, sin embargo, cuando estás en medio de la prueba, esto no se ve tan especial. Se siente más bien como si hubieras sido abandonado por Dios, como si Dios estuviera siendo injusto. Y miras a otros creyentes y parece que la vida de ellos es más fácil y que su fe es más ligera, es más cómoda y que la carga de ellos es como más soportable. Y entonces ahí te preguntas, ¿por qué yo? Pero aquí viene la verdad que debes atender con todo el corazón. Dios no te compara con otros. Él te trata según lo que tú necesitas, no según lo que otro tiene. Y recuerda algo importante, solo Dios sabe qué es lo bueno para ti, sabe qué es lo que tú necesitas. La vara que usa contigo es la vara adecuada para tu corazón, o la presión que permite es la presión exacta, adecuada para tu alma. Y todo eso viene de un consejo maravilloso, de una sabiduría que nosotros no podemos siquiera comprender completamente, pero en la que podemos sí confiar absolutamente. Porque
mira de dónde viene. El texto dice, también esto salió de Jehová de los ejércitos. Es decir, que no viene de las circunstancias, no viene de los problemas, no viene de la maldad del mundo, viene directamente de Jehová de los ejércitos. El Dios que gobierna todo, que tiene la autoridad absoluta, que no está sorprendido ni superado por nada. Y ese Dios te dice, yo sé lo que hago contigo. Pero considera un poco más dentro de este texto. Esta sabiduría del cielo, sabiduría de lo alto, alcanza su expresión máxima en una persona, en Cristo Jesús. Porque si Dios trata a cada uno según su necesidad, preguntémonos cómo trató a su propio Hijo. El Señor Jesús no necesitaba corrección, no necesitaba purificación porque Él es santo. No tenía cáscara de pecado para quitar, pero, sin embargo, siendo Él santo y puro, recibió el trillo completo, la presión completa, el peso total. ¿Por qué? Porque tú y yo sí lo necesitábamos. El Señor Jesús fue tratado como el peor de los pecadores para que nosotros fuéramos tratados como hijos amados. Él fue triturado bajo el peso de la ira divina para que nosotros pudiéramos recibir de Dios su misericordia. En la cruz, toda la justicia de Dios y toda su sabiduría se encontraron. Dios no pasa por alto el pecado, pero tampoco destruye al pecador. En Cristo, la vara correcta cae sobre Él y a nosotros nos llega la gracia ajustada a nuestra necesidad. Eso es un consejo maravilloso, eso es sabiduría de lo alto. Y ahora por Cristo Jesús, cada trato de Dios contigo es trato del Padre amoroso que está en los cielos para contigo. No es el trato de un juez vengativo, mucho menos de un tirano. Es de un Padre sabio, que sabe, que conoce exactamente lo que tú necesitas hoy. Así que deja de compararte, deja de mirar la vida de otros creyentes como si fuera la norma de cómo Dios debe tratarte también a ti. Esa no es la norma. Dios diseñó un camino específico para ti y con herramientas específicas, con momentos específicos. Su trato, el trato de Dios para contigo es personal, es íntimo, es individual, es sabio además. Entonces confía en la provisión de Dios en medio de todo. Lo que estás quizás enfrentando ahora no es más pesado de lo que puedes soportar en Cristo. No es más largo en el tiempo de lo necesario. El Señor sabrá ponerle un límite también a esa situación que enfrentas. Dios sabe cuándo parar y Él lo va a hacer. Así pues que descansa en los propósitos de Dios. La trilla tiene un objetivo: separar el grano de la paja. Soltar, quitar lo que es inútil para dejar lo valioso. Dios no está destruyéndote, Dios no te hace mal. Si tú has confiado en Cristo Jesús por medio de la fe, tú ahora estás unido a Cristo y Dios lo que está haciendo es forjando a Cristo en ti. Y cuando todo ese proceso termine, lo que quedará en ti será lo útil, será lo puro, será lo eterno. En medio de lo que sea que ahora estés enfrentando, confía en el consejo de Dios.